Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con una nueva serie de videos ahondando en el tema límites. Este tema es propio del análisis matemático y es un tema fundamental para poder entender derivadas, integrales y un montón de aplicaciones que tiene la matemática hacia otras ciencias. Bien, comenzamos. Vamos a comenzar con un problema disparador. Dada la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x más 2, se pide lo siguiente. Primero, hallar el dominio de f de x, después completar estas tablas, después responder qué ocurre con los valores de f de x cuando x se acerca al menos 2, y finalmente realizar un gráfico aproximado de f de x. Vamos a ir haciendo estas cuatro consignas de una en una. Hallar el dominio de f de x es algo que hemos hecho en varias ocasiones y vamos a recordarlo porque se va a hacer de la misma manera que lo hemos hecho con anterioridad. Primero es importante identificar ante qué tipo de función estamos. Esta función, si observamos, tiene una expresión con x, o sea un polinomio, sobre otra expresión con x, o sea otro polinomio. Este tipo de función son las funciones racionales. Para hallar el dominio de una función racional, yo tengo que pensar que el denominador, al igual que en cualquier fracción, no puede tomar el valor 0. Entonces, yo planteo que x más 2 tiene que ser distinto de 0. Despejando, nosotros obtenemos que x tiene que ser distinto de menos 2. Por lo tanto, decimos que el dominio de f son todos los reales menos el menos 2. Es importante identificar esto porque a raíz de lo que vamos a hacer en las demás consignas, ver qué pasa cuando yo me acerco al menos 2 pero no lo tomo, va a llevar a todo el análisis de lo que es un límite. Bien, vamos a completar las siguientes tablas. Si observan, yo acá les pongo algunos valores de x y acá les pongo también otros valores de x, con la diferencia de que fíjense que en esta columna yo me estoy acercando al menos 2, pero por la izquierda, por los valores que están más a la izquierda de él. Menos 2,1, me acerco más con menos 2,0001 y mucho más con la tercera expresión. Por el otro lado, yo me estoy acercando también al menos 2, pero por la derecha del menos 2, por valores que se acercan desde la derecha, o sea, menos 1,9, menos 1,999 y esta otra expresión de acá. Fíjense que me acerco al menos 2, que es el valor que no está en el dominio, el valor por el cual no puedo reemplazar. Como no puedo reemplazar por menos 2, vamos a reemplazar por valores que estén muy cerquita de él. Vamos a hacer el primero. F de menos 2,1 sería, si yo reemplazo en la función, me va a quedar menos 2,1 al cuadrado, menos 4, todo sobre menos 2,1 más 2. Al resolver eso, obtenemos menos 4,1, que lo vamos a escribir en la tabla. De la misma forma, vamos a resolver todas las otras operaciones. Vamos a especializar la función en todos los otros valores, que me va a dar todos estos valores que están escritos acá. Te invito a que trates de hacerlo para refrescar un poco el uso de calculadora y demás. Fíjense, los valores que obtuvimos son estos que están con rojos y ya podemos anticipar a qué valor me estoy acercando, que es lo que pregunta la C. La pregunta C nos dice qué ocurre con los valores de f de x cuando x se acerca al menos 2. Importantísimo este se acerca. Toda la unidad se basa en decir que me acerco a algo, a un valor determinado. Cuando yo me acerco al menos 2, fíjense, si yo me estoy acercando al menos 2 por la izquierda, me estoy acercando al menos 4, podríamos decir. Y si yo me acerco al menos 2 por la derecha del menos 2, fíjense que me estoy acercando también al menos 4. En este caso me estoy acercando al menos 4 por abajo y en este caso me estoy acercando al menos 4 por arriba.
Entonces lo que vamos a decir es que cuando x se acerca a menos 2, f de x se acerca a menos 4. Fíjense, repito, yo me acerco con las x al menos 2 y f de x se acerca al menos 4. Yo no puedo decir nunca que f de x es menos 4. Yo digo que se acerca al menos 4. Repito, muy importante tener en cuenta eso, el me acerco. Tiendo a tal valor, pero no tomo tal valor, me acerco. Justamente pensamos en la palabra límites en su definición. Un límite es acercarse a algo y no traspasarlo nunca o no llegar nunca. En este caso yo me acerco con las x al menos 2 y la función se acerca al menos 4. Nunca decimos que lo toma, se acerca. Vamos con la última consigna. A realizar un gráfico aproximado de f de x. F de x es entonces x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Antes de graficar podríamos tratar de factorizar el numerador. Si observamos, este numerador es una diferencia de cuadrados. Lo podemos pensar como x cuadrado menos 2 al cuadrado, por lo que lo podemos escribir como x menos 2 sobre x más 2 sobre x más 2. Y, casualidad, puedo simplificar los dos x más 2, con lo que f de x es igual a x menos 2 para toda x distinta de menos 2. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Tengo que aclarar esto porque en la función original f de x no puede valer menos 2. Acá podríamos calcular cuánto vale con menos 2, pero como no vale para la función original el menos 2, tampoco va a valer para esta, por arrastre podríamos decirlo. Entonces decimos que f de x es igual a x menos 2 para todo, que es lo que significa este simbolito, x distinto de menos 2. Y acá les dejo la aclaración porque menos 2 no está en el dominio original. Vamos al gráfico ahora. Graficar x menos 2 es graficar una recta, pero tenemos que tener en cuenta que el menos 2 no está en el gráfico, o sea que al punto que le corresponda al menos 2 lo vamos a sacar. ¿Cómo lo sacamos? Dejamos un punto abierto. Este punto significa que menos 2 no está definido en la función, no sabemos qué hay en menos 2 o no lo podemos saber, no podemos estimarlo de ninguna manera qué hay en el menos 2 en esa función, porque la función no existe para menos 2. Pero para todos los demás valores va a tomar estos de acá. Y si observamos, fíjense, si me acerco al menos 2 por la izquierda, la función se está acercando al menos 4, como habíamos dicho. Si me acerco al menos 2 por la derecha, la función se está acercando también al menos 4, que es lo que habíamos hecho con la tablita. Una vez que terminamos la actividad anterior, ya estamos en condiciones de dar la definición del límite de una función en un punto, que más que la definición yo diría que es la interpretación geométrica. La definición lleva a otras herramientas matemáticas que no son las que vamos a trabajar en esta serie de videos. Lo que apunto con estos videos es que puedan interpretar qué es un límite y poder visualizarlo. Ya el poder definirlo con las herramientas simbólicas pertinentes queda para otra serie de videos. Síganme con la siguiente oración. Llamamos límite de una función f de x cuando x tiende a un valor x sub 0 al valor L al que se le acerca f de x cuando x toma valores cada vez más cercanos a x sub 0. ¿Qué quiere decir esta oración que parece un trabalenguas? Ya lo hicimos recién con el ejemplo, pero pensemos. X tiende a un valor x sub 0, o sea, la x se acerca a un valor determinado. X sub 0 va a ser un valor determinado como era el menos 2 en el ejercicio anterior. El valor L va a ser entonces a donde se acerca f de x en el ejemplo anterior era la función racional, cuando x toma valores cada vez más cercanos a x sub 0. O sea, yo me acerco con la x al x sub 0, en el ejemplo al menos 2, y la función
se acerca a un valor L, que en el caso de la que habíamos analizado era menos 4. Simbólicamente se escribe de esta manera, y esto se lee así. El límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f es L. Esto, repito, es simbólicamente, x sub 0 va a ser un valor determinado, f de x va a ser una función, L va a ser el valor al que se acerca dicha función cuando x se acerca al valor determinado. Vamos a un ejemplo numérico conocido como el ejemplo que hicimos anteriormente. Volviendo al ejemplo en el cual f de x es x cuadrado menos 4 sobre x más 2, podemos decir que no existe f de menos 2, ya lo habíamos dicho con anterioridad, porque f de menos 2 no está en el dominio, se escribe de esta manera, no hace falta que lo sepan, pero les queda la simbología ahí. Pero sí existe el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Repito, x tiende a menos 2, la x se acerca al menos 2 de la función, o sea de esto, y ese límite es menos 4. Esta oración se lee entonces el límite cuando x se acerca, cuando x tiende a menos 2 de la función f es menos 4. ¿Por qué? Porque cuando x se acerca a este valor, y énfasis en se acerca, no me voy a cansar de decir el se acerca o el tiende, nunca es menos 2, se acerca a menos 2, la función entonces se acerca a menos 4. No está definida en el menos 2, en este caso puede sí estarlo, pero en este caso no lo está. Pero a mí me importa qué pasa cuando me acerco al menos 2. Cuando me acerco al menos 2, la función, o sea el eje y, por decirlo de otra manera, se acerca al menos 4. Ustedes se estarán preguntando, profe, ¿descubriste los colores ahora? El profe descubrió los colores ahora, me parece. Pero, ¿qué se le va a hacer? Están buenos los colores. Vamos a hacer un ejemplo en concreto ahora para poder visualizar lo que es la interpretación gráfica de un límite. Vamos a considerar el gráfico de f de x, que va a ser este de acá, que está con azul. Bien, tenemos el eje cartesiano y tenemos esta función, que es una función definida por partes, de la cual no me importa la fórmula, solo sabemos que es una función definida por partes y no hace falta para el análisis que vamos a hacer saber cuál es su fórmula. Bien, primero vamos a determinar el dominio de f de x, el dominio de la función. El dominio, recuerden, son todos los valores de x para los cuales existe función. Si nosotros vamos observando, por ejemplo, el menos 3 tiene un valor que va a ser este, no sabemos cuál es, pero tiene un valor. Menos 2,5 también tiene un valor. Todos los valores que vamos viendo acá del eje x tienen un valor del eje y que le corresponden. El menos 1 tiene el 1, por ejemplo. El 0 tiene el 2. Seguimos avanzando y todos los valores tienen 1 hasta que nos cruzamos con el 2. Cuando nos cruzamos con el 2, vemos que en el 2 la función está indefinida, no se sabe cuánto es en 2. No hay ningún valor del 2 al cual le corresponda uno del eje y. Entonces nosotros decimos que 2 no pertenece al dominio de f. Este simbolito significa no pertenece, o sea, el 2 no está en el dominio. Hasta ahora sabemos eso, el dominio hasta ahora no tiene al 2. Si seguimos avanzando, vamos al 3, por ejemplo, tiene un valor acá, no sabemos cuál es, pero lo tiene. 3,5 tiene otro valor, que diría que es el menos 6. Y así avanzamos y todos tienen, hasta que llegamos al 6. Si miramos el 6, miramos para acá abajo la función, no tiene ningún valor asignado, porque acá no está definida. Pero, fíjense que por este valor que no está acá, queda compensado por este valor que sí está acá. O sea que el 6 sí pertenece al dominio, porque por más que este no esté, este sí está y lo compensa. Entonces, el 6 sí es parte del dominio. Por lo tanto, el único valor que no está en el dominio es el 2. Con lo que vamos a decir que, bueno, ahí dejé marcado el 6, con lo que vamos a decir que el dominio de f son todos los reales menos el 2. O sea que la función está definida para cualquier valor del eje x menos para el 2, que es donde me quedó este puntito abierto.
Limpiamos y hacemos la segunda parte de la actividad. Vamos a calcular ahora, a determinar los siguientes límites. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x y todos los demás. Pero vamos a empezar con este. Límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Yo tengo que ver, recuerden, qué pasa con la función, con f de x, cuando x se acerca al menos 1. Acá está el menos 1. Yo quiero ver qué pasa cerca del menos 1, no en menos 1. En menos 1 sabemos que la función vale exactamente 1. Pero a mí me importa qué pasa cuando yo me acerco. Síganme con el siguiente razonamiento. Bien, fíjense que acá pongo algunas flechas. La flecha roja va a indicar que me estoy acercando al 1 por la izquierda. La flecha amarilla va a indicar que me estoy acercando al menos 1 por la derecha. Me voy a acercar por ambos lados al menos 1 y estas flechas verticales van a indicar qué es lo que hace la función. Fíjense. Yo me acerco al menos 1, fíjense lo que hace la izquierda, se va a acercar al 1 del eje de las y. Si yo me acerco al menos 1 por la derecha, la función se va a acercar al 1 también del eje y. Entonces, lo que vamos a decir es que cuando yo me acerco al menos 1 de las x, la función o el eje y se acerca al 1. Por lo tanto, vamos a decir que este límite va a valer 1. Vamos a otro para que quede un poco más clara la idea. Limpiamos. El segundo límite me pide el límite cuando x tiende a 0 de f de x. X tiende a 0, o sea, el eje x se acerca al 0. Ponemos las flechitas y fíjense, me voy a acercar por ambos lados al 0 y vamos a ver qué es lo que hace la gráfica, qué es lo que hace el eje y. Fíjense, de ambos lados, cuando yo me acerco al 0, la función se acerca al 2. Repito el me acerco. No me importa qué pasa exactamente en el 0, me importa qué pasa cerquita del 0. Mientras más cerquita está entonces la función del 0, la x del 0, perdón, la función, o sea el eje y, está más cerca del 2. Entonces vamos a decir que ese límite vale 2. Vamos con el tercero, que ya empieza a hacer cositas distintas de los anteriores. Fíjense, el 2 es el valor que no estaba en el dominio, porque en el 2 tenemos el punto abierto. Limpiamos la imagen y vamos a ver qué pasa cuando me acerco al 2. Cuando yo me acerco al 2, la función, tanto por un lado como por el otro, se acerca al menos 3. Creo que se visualiza bastante bien que el límite cuando x tiende a 2 es menos 3 entonces. Repito, para que quede bastante más claro de lo que quiero que quede. Bien, entonces, cuando yo me acerco al 2, por más que el 2 no esté definido en la función sí se acerca al menos 3. Mientras más cerquita estoy del 2, más cerquita está la función del menos 3. Vamos al último ejemplo, que es el más controvertido de todos. Tenemos que buscar el límite cuando x tiende a 6 de f de x. Acá en el 6 la función se quiebra, por decirlo así, se parte. Pero vamos a analizar qué es lo que pasa cuando yo me acerco. Sigan muy bien este razonamiento. Yo me voy a acercar por la izquierda con la flecha roja, por la derecha con la flecha amarilla. Y vamos a analizar qué es lo que hace el eje de las y. Fíjense, cuando yo me acerco por este lado, la función, que es esta, la que está a la izquierda, se acerca al menos 3. Y cuando yo me acerco por este lado, por la flecha amarilla, la función se acerca al 1. O sea que, si yo me acerco por un lado, la función hace una cosa. Si me acerco por el otro, la función hace otra cosa. Eso significa que el límite de la función no existe, que se escribe con este símbolo que significa justamente no existe. Entonces, como no me coincidieron los dos lados, este límite no existe. Y ahí termino de calcular
todos estos límites. Recuerden que el truco de esto está en ver qué pasa cuando yo me acerco al eje X por un lado, por el otro lado, y qué hace el eje Y. Si coincide lo que hace el eje Y de los dos lados, bárbaro, ese es el valor del límite. Si no, decimos que no existe dicho límite. Con eso vamos a poder hacer ahora la definición de límites laterales. Decimos que f de x tiende a p cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda si, a medida que x toma valores cada vez más cercanos a x sub 0 pero menores a él, entonces f de x toma valores cada vez más próximos a p. ¿Qué significa esto? La definición es muy parecida a la que habíamos hecho de límite. Yo me acerco a un valor, pero ahora yo me estoy acercando solamente por la izquierda. Bien, si me acerco por la izquierda a un número, me estoy acercando por los valores más chicos que él, menores a él. Esto gráficamente, si tenemos acá, digamos que tenemos una función cualquiera, un x sub 0 cualquiera y un valor p. Si yo me acerco por la izquierda, entonces, x tiende a x sub 0 por izquierda, me estoy acercando por este lado, justamente, por el lado izquierdo, por los valores menores a x sub 0. Recuerden que todo lo que esté a la izquierda de un número siempre es más chico que él. Simbólicamente, esto se escribe así, se escribe igual que el límite, nada más que este valor va como si estuviera elevado a la menos, por decirlo así. Cuando un número lo ponemos así como elevado a la menos, quiere decir que me estoy acercando por la izquierda a dicho número. Y cuando yo me acerco por la izquierda a ese número, el valor es p, porque fíjense, yo me acerco por la izquierda, el eje Y se acerca a este valor p. Acá estamos usando puramente lenguaje simbólico. Ya lo vamos a hacer con números. Ya lo hicimos en realidad con números, pero vamos a volver a hacerlo con números un poquitito más adelante. Bien, por el contrario, si yo me acerco por la izquierda, estoy calculando el límite lateral izquierdo. Ahora, si yo me acerco por la derecha, que es la definición, va a ser igual, pero solamente voy a tomar valores mayores a él. La voy a leer a la definición, así también queda leída. Decimos que f de x tiende a s cuando x tiende a x sub 0 por la derecha si, a medida que x toma valores cada vez más cercanos a x sub 0 pero mayores a él, entonces f de x toma valores cada vez más próximos a s. Bien, entonces x tiende a x sub 0 por la derecha cuando yo me acerco a x sub 0, pero por valores más grandes, o sea, me estoy acercando justamente por el lado derecho. Gráficamente vamos a hacer el mismo gráfico y fíjense cómo quedarían las flechas. Yo me acerco por la derecha y la función se acerca a un valor s. Pongo s y no pongo p porque no siempre son iguales los límites laterales, como vimos en algunos de los ejemplos de la diapositiva anterior, que los vamos a ver en la diapositiva siguiente también. Simbólicamente, el límite lateral derecho se escribe de esta manera. Fíjense que se escribe muy parecido al anterior, solamente que en vez de un menos con el exponente voy a tener un más. Entonces, si tengo un menos en el exponente, me estoy acercando por la izquierda al número. Y si tengo un más, me estoy acercando por la derecha a dicho número. Vamos a los ejemplos. Tenemos la misma función que hicimos anteriormente y vamos a analizar algunos de sus límites por la izquierda y por la derecha. El primero va a ser el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x. Si yo me acerco al menos 1 por la izquierda, me estoy acercando siguiendo este razonamiento. Yo me acerco al menos 1 por la izquierda y vemos que el eje Y se acerca al 1. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda de la función es 1. Por el contrario, si yo ahora me voy a acercar al menos 1, pero por la derecha, voy a hacer este razonamiento. Yo me acerco al menos 1 por la derecha, el eje Y se acerca al 1.
Entonces vamos a poner también ese 1. Y fíjense, como el límite izquierdo, límite lateral izquierdo me dio 1 y el límite lateral derecho también me dio 1, nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 1, si lo pongo solo estoy diciendo los dos a la vez, o sea en general, tiende a ser 1. O sea que el límite en general es 1, como habíamos dicho anteriormente. Lo hicimos de la misma manera que anteriormente, nada más que lo desmenuzamos un poquito más ahora para agregar el concepto de límite lateral. Otro ejemplo, vamos a pasar directamente a este que era el problemático. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 6 por izquierda de f de x. Yo me voy a acercar al 6 entonces por el lado izquierdo, por los valores más chicos a él. Si yo me acerco al 6 por la izquierda, la función, vemos claramente que, como es la de la izquierda, es esta de acá abajo, se acerca al menos 3. Entonces, vamos a decir que ese límite vale menos 3. Límite cuando x tiende a 6 por izquierda es menos 3. Por el otro lado, si yo me acerco al 6 por la derecha, f de x hace este movimiento. Entonces yo me acerco al 6 por derecha, 6 por derecha, la función se acerca a el 1 del eje y. Entonces vamos a decir que ese límite vale 1. Repito entonces, yo me acerco al 6 por izquierda, la función vale menos 3. Yo me acerco al 6 por derecha, la función vale 1. Como uno me dio menos 3 y el otro me dio 1, no me dio el mismo valor, vamos a decir lo que habíamos dicho anteriormente, que no existe el límite cuando x tiende a 6. Como este y este no coinciden, el límite general no existe, no lo puedo definir. Y siempre va a pasar esto, siempre que los laterales no coincidan, el límite general no va a existir. Eso nos lleva finalmente a la regla general de los límites, que es una de las propiedades fundamentales de los límites. Si el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda y el límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de la misma función es el mismo valor, pongo L para que vean que es el mismo valor en los otros, no puse P y S como anteriormente, ahora si los dos son iguales, el límite cuando x tiende a x sub 0 en general es L, es el valor exacto. Con esto entonces dimos la definición de límite, la interpretación geométrica sobre todo, más que la definición, y la interpretación de los límites laterales. Con esto estamos en condiciones de poder avanzar con el estudio de límites. Una vez que los conocemos a los límites de manera gráfica, podemos volcarnos, que lo vamos a hacer en videos posteriores, a la parte analítica, a empezar a calcular. Pero es muy importante que entiendan gráficamente qué es lo que estamos haciendo, porque el entender gráficamente algo ayuda un montonazo a después poder justamente entender qué es lo que estamos haciendo analíticamente y no hacer cuentas sin pensar, vamos a hacer cuentas mecánicamente. Bien, con esto entonces dejamos terminada la clase de esta semana y los espero para la semana que viene. Saludos.